Muy buenos días, Juanlu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ali. Bien, días lluviosos, pero no hay nada como la lluvia cuando entiendes que es parte de la siembra de todo aquello que la madre naturaleza necesita. Y bueno, nosotros tenemos que poner nuestra semilla y aquí estamos para que brote gracias a la lluvia. Así que usemos ese simbolismo para seguir avanzando en nuestras vidas. Bueno, estamos una semana más en el canal de los podcasts para seguir hablando de temas tan importantes como llevamos haciendo las últimas semanas. Y me gustaría que hoy hablásemos sobre la diferencia que hay entre la verdad y la mentira. Esas dos cuestiones que el ser humano las tiene como un poco distorsionadas y saber cuándo uno dice la verdad o qué entendemos por mentira. Pues es bueno el tema porque al final todos más o menos de alguna manera nos han enseñado a entender qué es verdad y qué es mentira, ¿no? O qué creemos que es verdad y qué creemos que es mentira, o qué no debe de ser verdad o qué no debe de ser mentira. O sea, es un cúmulo de información que al final, como siempre se sabe, o si no lo sabes, el que nos está escuchando, creo que es importante entender que la verdad siempre va a ser conocida. La verdad tarde o temprano saldrá a la luz. Pero no quiere decir que aquello que no cuentas que es tuyo saldrá a la luz, no, sino que en realidad todo lo que sucedió quedó grabado en el universo. Vamos a empezar por el concepto de la verdad. La verdad, desde el lugar en el que entendemos como un suceso, como aquello que digo, como aquello que me pasó, ¿vale? Eso que sucede, ese evento, queda grabado a nivel universal. Es decir, en la matriz, en la fuente, en la luz, Dios, no importa cómo lo denomines. Lo importante es que quiero que por un momento te imagines que eso que sucede queda grabado. Y lo importante de esto que sucede, a lo que nosotros podemos llamar verdad, es puro, porque es lo que sucedió, es lo que tú dijiste, es lo que sembraste, es lo que, bueno, hiciste que sucediera o el conflicto que pudieras crear, no lo sé. Pero al final, ese evento queda grabado tal y como es. Ahora, evidentemente aquí entran ya muchas percepciones en su entorno, es decir, quien interpreta aquello que está viendo respecto a su experiencia vivida y que cree que ha pasado, pero eso ya es en lo individual. Yo quiero que por un momento imaginemos que esa verdad pura queda grabado en una pared blanca, ¿vale? Queda el concepto grabado como si la misma palabra fuera verdad. Entonces, el ser humano, cuando hay algo que no le conviene, cuando hay algo que no le gusta, cuando hay algo que evidentemente no es de su interés, pues esa verdad de alguna forma empieza a taparla con verdades que no son tan ciertas, que empiezan a transformarse en lo que nosotros conocemos como mentiras. Pero son verdades fallidas, son verdades, digamos, eh, más flojas que la original. Son verdades que pierden poder respecto a la pureza de la verdad original. Entonces, todo eso que le va rodeando tarde o temprano, por muchas mentiras o muchas verdades fallidas que intentemos imponer para que esa verdad original no se sepa, se oculte, tarde o temprano volverá a emanar. ¿Por qué? Porque es pura y tiene una fuerza que tiene origen en la fuente, tiene origen en el universo, tiene origen como aquello que fue tal y como fue, blanco, puro, es decir, transparente. Las mentiras, por decirlo de alguna forma, son verdades que intentamos imponer, pero que están sucias, están distorsionadas. Y eso cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque no sostienen la pureza que la verdad original tiene, como origen, como algo innato. Y ese es el tema. Si por mucho que rodeemos esa, como si de una capa de muchas capas de cebolla fueran, al final esas capas se van pudriendo, se van rompiendo, pero la verdad se mantiene intacta. Y ese es el tema. La verdad original siempre estará intacta. De hecho, hay un vídeo que recomiendo mucho al oyente que se llama, es un documental que es En busca de la felicidad, no es la película de Will Smith, es el documental donde aparece, por ejemplo, Miguel Ruiz, el autor de los Cuatro Acuerdos Toltecas, donde dice, la verdad siempre está ahí, el sol siempre amanece, siempre está. No es necesario que tú creas que es verdad porque es. De hecho, el sol es lo más puro, lo que más brilla, y siempre aparece y siempre está cuando tiene que estar. Es decir, de alguna forma el sol representa
como siempre cumple su palabra y está donde tiene que estar todos los días para que tú te puedas nutrir de él, por ejemplo, puedas sentir su calor, puedas sentir el espejo de lo que simboliza el sol para el humano, que es la luz que porta dentro. Luego, eso es lo importante, entender que mi verdad, cuando yo hago algo, cuando yo digo algo en mi vida cotidiana, he de tener en cuenta de que aunque esté considerado mal lo que acabo de hacer, si no soy sincero, honesto conmigo mismo y con mi entorno, lo único que estoy produciendo es una distorsión de esa verdad original que tarde o temprano me va a pesar a mí y voy a tener que deshacerme de ella, confesar con dolor porque he estado sujetando algo que no tenía esa pureza original. Y eso para mí es lo más importante. Ser puros de corazón simboliza reconocer que me he equivocado, reconocer que, oye, no tomé la decisión adecuada. Y no pasa nada, es perfecto, porque esa honestidad me permite brillar. Ese es el gran tema. Porque cuando más honesto y sincero soy, más brillo en la vida, porque me doy cuenta de lo que quiero, de lo que elijo y me vacío literalmente de las cosas que no quiero para mi vida, porque el aprendizaje que me dan los errores, las equivocaciones, los tropiezos, me invitan a mejorar. Entonces podríamos decir que existen como dos tipos de verdades, ¿no? Una verdad absoluta, ¿no? Esas que son irrefutables, como que el sol está ahí, y luego aquellas verdades relativas, que son pues aquella distorsión de aquella idea original. Muchas veces en el ser humano también nos pasa que alguien nos dice una cosa y cuando tú se la compartes a la siguiente persona, introduces una distorsión y al final es como aquel juego cuando jugábamos de pequeños, ¿no? Que nos decíamos una cosa al oído, hacíamos todo un círculo y cuando esa información llegaba al final era totalmente diferente a la idea original que se había transmitido. Bueno, lo que acabas de mencionar para mí es tal cual, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que todo lo que existe es relativo respecto al punto de vista del que lo concibe, respecto a que tú, por ejemplo, tú has tenido una experiencia en tu vida. Cuando tú ves un evento, tú vas a interpretar ese evento por lo que has visto, pero ante todo respecto a la información que sostienes en tu interior debido a la vida que has tenido. Luego, lo que para ti ha sucedido, para mí va a ser un poco diferente o inclusive muy diferente. De hecho, ahora por ejemplo que está jugándose el Mundial de fútbol, vemos un partido y para mí ha merecido ganar un equipo y para ti ha merecido ganar el otro. ¿Cómo puede ser si hemos visto el mismo partido? Bueno, porque según tu experiencia, tus gustos, lo que a ti te gusta ver respecto a eso, te hace sentir de una manera e interpretar lo que está sucediendo. Entonces, la verdad original, que nadie la va a conocer porque es un evento donde muchos factores se mueven, literalmente se mueven las verdades relativas, que es tu punto de vista. Y ese es perfecto, porque ese es el que va a crear tu propia realidad, es el que va a mostrarte el camino. Pero lo que no puedo hacer es dejarme convencer constantemente por el que viene de afuera a decirme, no, 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 Ali, te estás equivocando. El mejor jugador del partido ha sido del otro equipo, el otro equipo ha jugado mejor por esto y por esto y por esto. Y tú digas, ah, sí, es verdad. Y entonces ahí, en esa misma expresión, estás desplazando tu verdad, sea relativa, absoluta, individual, no importa, es tu verdad. No te digo que te aferres a ella como si lo demás no fuera nada o lo rechazaras, no, sino que concibas en lo externo como un punto de vista porque te ayudará en un momento determinado a tener una información que en tu experiencia no has vivido y a lo mejor en un momento determinado te sirve. Pero lo que no puedes es sustituir tu verdad por la del otro, porque entonces dejas de ser puro, porque estás dejando de vivir tu verdad por la del otro. Luego tu origen, mejor dicho, de donde empiezas a tomar decisiones, va a depender siempre de la verdad del otro y no de la tuya. Pero es importante experimentar, evaluar lo que estoy viviendo para expandir la verdad que hay en mí. Y entonces seré más puro. Pero ante todo de ser honesto de aquello que sucede, porque la honestidad me va a permitir limpiarme literalmente de esas mentiras, de esas verdades fallidas que desde que nací, de alguna manera en muchas ocasiones usé para protegerme, usé para, bueno, escapar de una riña, porque usé para tal cosa, pero he de tener en cuenta, aquel que logra sus cosas de manera constante, de manera que dices, wow, esta persona va tras sus objetivos y los logra siempre. Es porque siempre es coherente y el que es coherente es puro. Luego va tras su verdad, la experimenta, la evalúa, pero jamás miente ante lo que haya afuera con tal de justificar su situación o miente culpando al otro con tal de no responsabilizarse de su camino. Eso es lo importante para mí al fin y al cabo. Y ahí es donde está la gran diferencia entre un ser verdadero
o falso. El verdadero es el que brilla, el falso, el que se está invitando a dejar de hacerlo. No quiere decir que esté bien o mal, sino que tú eliges brillar o no hacerlo. Si brillas, lograrás lo que quieres. Si no brillas, te quedarás donde digan los demás. Sí, es un poco eso de que cada uno tenemos nuestra verdad, pero que ninguna de las verdades son más verdaderas que las otras, ¿no? O cada uno tenemos nuestro punto de vista, nuestra experiencia, incluso podemos hacer diferencias entre pues, los ideales familiares, la cultura, la sociedad. No es la misma verdad que vivimos en nuestra cultura que si pudiéramos ir a mirar otras culturas más indígenas, ¿no? Diría yo, que no han sido tanto distorsionadas por la sociedad. Sí, claro, mira, si quieres en otro podcast podemos hablar de las cuatro verdades que sostienen nuestra realidad, ya hablando hoy de la verdad y de la mentira o de la verdad fallida. Yo creo que es importante entender una verdad, como acabas de decir, y si quieres la introducimos para el próximo podcast, para que nos esté oyendo. La verdad original de la que nosotros nos vamos a nutrir es una palabra hebrea que se denomina o que se dice emuná, y tú conoces perfectamente. Esa emuná, al fin y al cabo, lo que simboliza es la verdad que yo he mamado de la madre. Pero madre de manera biológica, pero también de manera simbólica. Es decir, de todas las ideas que me han ido llegando del entorno desde que nací hasta que fui adolescente o inclusive hasta hoy en estos momentos. Es decir, como tú decías, mi familia, mis tradiciones, mi cultura, la universidad a la que fui, el instituto, el colegio, eh, el país, todo tiene una influencia en mí y genera una información en mí respecto a que he recibido que ha generado en mí una identidad, una personalidad, pero que en realidad nada de eso soy yo a nivel original, porque a nivel original yo vine puro como un niño, los niños eran puros, lo que pasa es que les insertamos una información y les dijimos que eso era lo correcto y eso estaba mal. Y entonces eso poco a poco les va llevando hacia un camino hasta que empiezan a cuestionarlo a una cierta edad y dicen, espera, ¿por qué esto está mal si es lo que deseo? ¿Cómo puede ser? Entonces empiezan a experimentar una serie de cosas y ahí empiezan a haber revoluciones, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Es importante conocer esta verdad, porque esta emuná es la que nosotros tenemos que limpiar. Porque cuando yo limpio la verdad de origen, porque emuná, fíjate, etimológicamente, o jugando con la palabra, nos encontramos con que emuná y emanar tiene que ver, tiene una relación directa, y es que la emanar tiene una relación directa con el imantar. Es decir, yo soy lo que emano, y si soy lo que emano, soy lo que imanto. Lo que hay arriba es abajo, como lo que hay adentro es afuera. Luego tengo que tener en cuenta que mi verdad que hay dentro de mí va a ser lo que atraigo a mi vida. Por eso tengo que limpiar aquellas verdades que distorsioné. De ahí la honestidad sentida, empezar a ser honesto de aquello que realmente no quiero, de dejar aquello que realmente me está haciendo daño y que justifico la situación con tal de, bueno, no escapar, con tal de no quedarme sin un recurso, con tal de tener miedo porque no sé qué será de mí. Entonces hablamos de un mundo literalmente tras este concepto que podremos desarrollar y que nos podemos dilatar, si quieres, en el próximo podcast para descubrir las siguientes verdades y que entiendan cómo funcionan o cómo funcionamos nosotros a la hora de, bueno, de vivir nuestra existencia. Todo esto, Juanlu, también me lleva a pensar en esas mentiras piadosas, ¿no? Que están políticamente aceptadas por la sociedad. Entonces, también dentro de todo esto que nos acabas de contar, esa mentira piadosa, ¿cómo la entenderíamos? ¿Como una verdad o como una mentira? Bueno, al fin y al cabo, yo quizás relaciono más esas mentiras con los niños, que es un recurso que encuentran para, para lograr lo que quieren, porque están intentando entramar todas las posibilidades para lograr lo que ahora mismo se les está impidiendo, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que si dicen una cosa, le dicen otra y empiezan a evaluar y se dan cuenta que a lo mejor ocultando esto resulta que puedo lograr lo otro, ¿no? Pero a nivel personal, a nivel individual, cuando eres un adulto, esas mentiras no dejan de ser algo que va en contra de ti, porque aunque tú no lo creas, lo haces por algo a cambio o lo haces por tener un resultado en lo externo y dejas de ser puro porque crees que es el único recurso en el que cual yo me puedo apoyar para lograrlo. Entonces yo creo que es empezar a ser honesto y si por aquí no es, encontrar otro camino que me lleve hacia mi lugar, hacia mi objetivo, pero no tener que usar la mentira para tener que imponer o crear o lograr lo que quiero. Entonces, esto a nivel iniciación, en el pasado, los grandes templarios, los grandes, no recuerdo otros órdenes que habían, que se les quemaban se les quemaban la hoguera literalmente porque defendían su propia verdad, porque estaban dispuestos a morir por la verdad
y quien les quemaba no estaba dispuesto a aceptarla porque iba en contra de ellos y entonces estaban destapando a la luz aquello que quería que fuera oculto. Es decir, la mentira hizo lo que fuera con tal. Hoy el peso en esas instituciones se siente. ¿Por qué? Porque la gente se separa de ellas porque entienden que la verdad va por otro lugar, en lo individual. Entonces, que veamos que nuestra verdad siempre se usará por encima de todo. Pero eso sí, hay un recurso que es, si es vida o muerte, quizás en un momento determinado podré usar una mentira, pero entenderé siempre que esa mentira conllevará una causa y un efecto. Luego habrá un efecto en mi vida que tendré que corregir tarde o temprano porque no fui honesto conmigo. Entonces, bueno, esto es un mundo, literalmente. Es un temazo que continuamos en los siguientes capítulos expandiendo lo que nos acabas de introducir, esos cuatro conceptos que queremos saber en qué consisten y en los próximos episodios los seguiremos expandiendo. Muy bien, pues muchas gracias, Ali. Un abrazo a todos los que están oyéndonos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, hasta el siguiente episodio.